El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de marzo del 2024. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, jefe de la división del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, durante la presentación, dicho esto, Mario, si podrías pasarnos los resultados. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde observamos que la tasa activa promedio ponderada en moneda nacional de los bancos tuvo un descenso con respecto al resultado del mes anterior y actualmente alcanza el 14,62%. Cuanto a las tasas por carteras de préstamos, vemos que el promedio de los préstamos de consumo en moneda nacional aumentó y actualmente alcanza el 20,43%. Para los préstamos comerciales hubo un descenso y actualmente es del 11,84%. Los préstamos para la vivienda subieron levemente y alcanzan el 10,72%. Y los préstamos de desarrollo no tuvieron un cambio significativo y alcanzan el 10,42%. En cuanto al, al promedio de las tasas pasivas del sistema bancario en moneda nacional, este se redujo levemente y alcanza el 4,57%. En cuanto a las tasas por segmento de depósito, vemos que el promedio ponderado de las tasas de los CDA se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 7,74%. El del promedio de los depósitos a la vista tuvo un leve incremento y alcanza el 0,9%. Y el promedio de los depósitos a plazo es del 6,29%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA, podemos observar que la curva de rendimientos de los CDA en moneda nacional para el mes de marzo se ubica por debajo de la curva de rendimientos correspondiente al mes de febrero, excepto para los CDAs con plazo mayor a 180 días, pero menor a 365 días. Cuanto al promedio de las tasas activas bancarias, pero en moneda extranjera, esta se redujo levemente y alcanza el 8,33%. Con respecto a las tasas de los préstamos por segmento en moneda extranjera, vemos que el promedio ponderado de las tasas de los préstamos de consumo tuvo un leve aumento con respecto al mes anterior y alcanza el 8,21%. El promedio de los préstamos comerciales también tuvo un leve descenso y alcanza el 8,28%. De los préstamos para la vivienda no tuvo cambios significativos y alcanza el 8,46%. Y los préstamos para desarrollo se ubican levemente por debajo del mes anterior y alcanzan el 8,44%. En cuanto al promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera, este se incrementó levemente y actualmente alcanza el 3,72%. La tasa promedio de los CDA en moneda extranjera no tuvo un cambio significativo con respecto al mes anterior y se mantiene en 5,9%. La tasa promedio de los depósitos a las vistas se ubica en el 0,63% y la tasa de los depósitos a plazo se redujo y alcanza el 2,52%. También observamos que la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera se ubica por encima de la curva de rendimiento registrada el mes anterior, excepto para los CDA con plazo mayor a 365 días. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional se incrementó levemente y alcanza el 10,05%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera también se redujo levemente y alcanza el 4,62%. En cuanto a las tasas activas por segmentos de préstamos por banco, observamos que la tasa máxima observada para los préstamos comerciales fue del 26,75%, mientras que la tasa mínima fue del 7,95%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 23,52% y la mínima fue del 8,27%. Para los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima observada fue del 28,98% y la tasa mínima fue del 9,62%. Para los préstamos de consumo de plazo mayor a un año, el máximo fue del 28,79% y la mínima fue del 14,28%. Cuanto a los préstamos de tarjeta de crédito, observamos que la tasa máxima que se dio registrar fue del 16,71% y la tasa mínima fue del 16%. Pasando a la parte de operaciones del mercado bursátil, el volumen negociado durante el mes de marzo fue de 3,14 billones de guaraníes y el que es menor al volumen que fue de 3,5 billones de guaraníes. El 93,28% fueron operaciones en el mercado secundario y el 6,72% fueron operaciones en el mercado primario. El 1,1% de las operaciones registradas en el mes de marzo correspondió a operaciones de instrumentos de renta variable. El 79,6% fueron
operaciones de reporto y el 19,3% fueron operaciones de renta fija. El crecimiento mensual del volumen negociado fue de negativo 10,57%. La variación del volumen acumulado interanualmente fue de un crecimiento de 36,22%. El volumen de operaciones primarias acumulado al mes de marzo fue del 9,86% del total de las operaciones negociadas y del mercado secundario fueron del 90,14%. El volumen acumulado en los últimos 12 meses negociados en bolsa fue del 39,7 billones de guaraníes y esto equivale al 13,16% del PIB. El 65,4% de las operaciones fueron en moneda nacional y el 34,6% fueron en moneda extranjera. Asimismo, el total del volumen negociado en los últimos 12 meses equivale al 27,2% del crédito bancario total. Cuanto a la profundización del sistema financiero, los depósitos del sistema financiero equivalen al 45,22% del PIB y los créditos equivalen al 42,98% del PIB. La liquidez del sistema financiero al mes de marzo alcanza el 37,53%, la rentabilidad alcanza el 19,89%, la morosidad eh, tuvo un leve aumento y alcanza el 23,23% y la solvencia se ubica en el 18,08%. Los créditos clasificados como renovados alcanzan al mes de marzo un total del 11,42% del total de créditos bancarios. Los créditos refinanciados alcanzan un valor del 0,64% del total de créditos bancarios y los créditos reestructurados alcanzan el 1,86%. El 1,88% del total de créditos bancarios corresponde a las medidas excepcionales de COVID, el 0,89% a medidas transitorias de liquidez, el 13,92% corresponde a los créditos anteriormente mencionados de la clasificación de 3R y 3,23% corresponden a créditos vencidos o morosos. El valor total de los depósitos del sistema bancario, incluyendo sector público y privado y en ambas monedas, alcanza un total de 153,86 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 12,05%. Los depósitos totales del sistema bancario pero en moneda nacional alcanzan un valor de 83,79 billones de guaraníes y esto equivale a una variación interanual del 16,07%. Los depósitos totales pero en moneda extranjera alcanzan un valor de 9.529 millones de dólares y esto equivale a una variación interanual del 5,23%. El valor total de los créditos del sistema bancario en ambas monedas y tanto del sector público como privado alcanzan un valor de 146,22 billones de guaraníes y esto implica un crecimiento interanual del 13,39%. En cuanto a los créditos por actividad, podemos observar que los créditos correspondientes a otras actividades tuvieron el crecimiento más significativo con un crecimiento del 219% interanual. Nuevamente, los créditos por actividad y en moneda extranjera vemos que los créditos catalogados como a otras actividades alcanzaron un crecimiento interanual del 76,68%. En cuanto a la desagregación de los créditos bancarios en moneda nacional, podemos observar que los préstamos de consumo se mantienen como el principal segmento de los préstamos en moneda nacional con el 27,62%. En cuanto a los créditos por actividad en moneda extranjera, podemos observar que los créditos correspondientes a otras actividades tuvieron el crecimiento interanual más significativo con un crecimiento de 269%. En cuanto a la desagregación de los créditos por actividad, en moneda extranjera podemos observar que los créditos a la agricultura son el principal segmento con participación en créditos en moneda extranjera con un total del 32,49%. En cuanto a la morosidad por actividad, podemos observar que el sector financiero se mantiene con la morosidad más baja, con una morosidad del 0,38% y hubo una reducción interanual de la morosidad del 0,07%. En cuanto a las fuentes de fondeo del sistema bancario, podemos observar que los depósitos se constituyen en la principal fuente de fondeo de los bancos con una participación del 83,7%, el 8% corresponde a préstamos del exterior
el 2,9% corresponde a bonos subordinados, el 4,1% corresponde a préstamos del exterior, perdón, préstamos locales. En cuanto a las fuentes de fondeo pero niveles, podemos observar que el valor total de todas las fuentes de fondeo del sistema bancario alcanzan un valor de 183,49 billones de guaraníes, siendo los depósitos la principal fuente con un valor de 153,5 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos del sector privado, tanto en bancos y financieras, este tuvo un crecimiento interanual del 11,74% sin efecto cambiario, y al considerar el efecto cambiario, el crecimiento fue del 12,17%. Los depósitos en moneda nacional correspondientes al sector privado tuvieron un crecimiento interanual del 15,54%, y los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 5,99%. En cuanto a los créditos, tanto de bancos como de financieras correspondientes al sector privado, podemos observar que este tuvo un crecimiento interanual del 11,65% sin efecto cambiario, mientras que con efecto cambiario el crecimiento fue del 13,65%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 9,95%, y en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 15,11%. En cuanto al crecimiento mensual y desestacionalizado de los créditos y de los depósitos del sistema bancario, podemos observar que el crecimiento mensual y desestacionalizado de los depósitos en moneda nacional fue del 1,23%. El de los créditos en moneda nacional fue del 0,92%. El crecimiento mensual y desestacionalizado de los depósitos en moneda extranjera fue del 0,01%. El crecimiento de los créditos en moneda extranjera fue del 1,22%. El valor total de la cartera de las tarjetas de crédito alcanzó al mes de marzo un valor de 4,15 billones de guaraníes, lo que representa una variación acumulada del 33,6% con respecto a septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de tarjetas de crédito. El crecimiento mensual fue del 0,01%. El crecimiento más significativo se dio para el crecimiento mensual más significativo se dio para las líneas de tarjetas de créditos con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes. En cuanto a la morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito, la morosidad alcanzó 5% en el mes de marzo, lo que representó una variación mensual del positivo 0,4%, siendo el aumento menor para las líneas de tarjeta de créditos con valor igual o menor a 3 millones, que tuvo un aumento mensual del 0,2%. Como comentarios finales, en el mes de marzo de 2024, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional se redujo, tanto en términos interanuales como mensuales. Desagregado por cartera en moneda nacional, las tasas de los préstamos de consumo, vivienda y desarrollo aumentaron, mientras que la tasa de los préstamos comerciales se redujo. En cuanto a los depósitos, las tasas de los CDA y de los depósitos a plazo se redujeron respecto al resultado del mes anterior de febrero de 2024. En contrapartida, se observó un leve incremento en las tasas de los depósitos a la vista. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera observada en marzo tuvo una disminución con relación al resultado del mes anterior, pero superó al resultado de marzo de 2023. Por su parte, la tasa de interés pasiva en moneda extranjera sí se ubicó por encima de los niveles observados en febrero de 2024 y en marzo de 2023. Analizando por carteras, se observan aumentos mensuales en las tasas de los préstamos para consumo de vivienda. Por otra parte, se observaron disminuciones en las tasas promedios de los préstamos comerciales y desarrollo. Con respecto al promedio de la sociedad en moneda extranjera, este permaneció similar al resultado de febrero de 2024, pero creció con respecto al resultado del mismo mes del año anterior. Finalmente, el saldo de los créditos en moneda nacional continúa creciendo a un buen ritmo en términos interanuales. Asimismo, el saldo de los créditos en moneda extranjera sigue aumentando a un ritmo acelerado. El saldo de los depósitos en moneda nacional se viene acelerando interanualmente en los últimos meses, y el crecimiento fue del 15,54%. Los depósitos en moneda extranjera continúan creciendo interanualmente, pero a un menor ritmo. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional se incrementaron en el margen. Asimismo, también se observó un crecimiento de los depósitos en moneda extranjera
del 1,22%. Por su parte, los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional se incrementaron respecto al mes anterior, mientras que los depósitos en moneda extranjera registraron un leve incremento.